hay algo que es real. La globalización afecta a todas las comunidades, a todos los países. Está devorando tradiciones, está devorando costumbres, está devorando personas. Este es un sistema que fractura todo lo que toca, que lo rompe en pedazos y que nos enseña que se vive para tener y que se vive para trabajar, en lugar de vivir para ser. La globalización, el libre comercio son quienes dominan todo y todo está supeditado a las leyes de mercado y la educación no escapa a eso. ¿Cuál es el papel del maestro en este nuevo concierto mundial, en este nuevo modelo económico, en este nuevo modelo llamado neoliberalismo, ¿no? Mactumatzá es una de las 17 instituciones públicas conocidas como normales rurales, donde estudiantes de familias rurales de pocos ingresos se preparan para ser maestros en las escuelas públicas de México. Los estudiantes que asisten a las normales reciben colegiatura, cuarto y comida gratuita, y se les garantiza puestos como maestros al graduarse. En su mayoría somos gente campesina y bilingüe, que hablamos diferentes tipos de lengua, lo que es el chol, el tojolabal, el tzotzil. Nosotros vemos pues que esta escuela es una madre para nosotros, donde nos ha cobijado pues. Mactumatzá es la única esperanza en la vida de nosotros pues. En el 2002, el Banco Mundial ofreció al estado de Chiapas un préstamo de $40 millones, bajo la condición de cumplir con una serie de recomendaciones, incluyendo la conversión de todas las normales rurales del estado a escuelas técnicas semiprivadas. Las normales rurales, su principal característica es que le dan una formación política a los estudiantes. Si los quitan, ciertamente van a quitar a maestros que tienen un enfoque distinto, un enfoque más cercano a la gente, al pueblo, al campesino. El gobernador respondió a las supuestas recomendaciones del Banco Mundial, imponiendo un nuevo examen estandarizado para todos los estudiantes al graduarse de Mactumatzá, alegando que no había suficientes puestos abiertos para todos los nuevos maestros que se graduaban de las normales rurales en el estado. Esto es un proyecto para ir cerrando las escuelas normales rurales. Hace falta muchos maestros en Chiapas. Sin embargo, vemos también que no hay esa disposición del gobierno por mejorar esa situación. Está siendo manipulado por organismos como lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Determinados a defender el carácter público de Mactumatzá, los estudiantes, sus padres y los profesores salieron a la calle e insistieron en negociaciones con las autoridades. Cuando el gobernador respondió con la cancelación del semestre, ocuparon la normal. Hubo disparos, nos atacan con un helicóptero y gases lacrimógenos, no importándoles que dentro de la escuela hubiera niños, mujeres, ancianos.
cuando rompieron los cristales. Yo vivo en el interior de la escuela, soy empleada. Yo no tengo ningún hijo en la escuela, Dios mío. ¡Ay, papacito, no! ¡Ay, papacito, no me veas! En las semanas de conflicto que siguieron, más de 150 maestros y estudiantes fueron arrestados y torturados en una prisión de máxima seguridad. Y un chofer de autobús de los estudiantes fue balaceado y asesinado. Hoy inicia la lucha. Esta lucha es por Matumaxá. Esta lucha es por todas las normales rurales de este país. Esta lucha es por la defensa de la educación pública. Cientos de maestros y estudiantes del sur de México se movilizaron en una caravana que fue de Chiapas al DF, creciendo en números en cada comunidad en el camino donde pararon. ¿Sabes qué quieren? Quieren sirvientes. Quieren que la escuela solo sirva para capacitar mejor la fuerza de trabajo que explotan en las maquiladoras. Vamos a esperar un plazo de 5 minutos. Si en 5 minutos no hay una respuesta del gobierno, vamos a tener que entrar a este edificio para exigir ser atendidos. 20, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, 1. Ellos insistieron que el gobierno federal interviniera y protegiera el carácter público de Matumaxá. Con su presión, lograron conseguir que los gobiernos federales y estatales entraran en negociaciones. Pero al final, la visión de privatización del Banco Mundial fue la que prevaleció. Para la primavera del 2004, la escuela que por 46 años había servido a algunas de las comunidades más pobres del estado, era solamente una sombra de lo que había sido. Este año, para este ciclo, pues no quieren recibir más que 40 alumnos nada más, cuando llega una demanda de alrededor de 1.500 y 2.000 personas. Todas menos unas pocas aulas habían sido derrumbadas, forzando a los estudiantes sin ingresos a conseguir su propio cuarto y comida o abandonar sus estudios. Y una agencia privada de examinaciones había empezado a imponer exámenes estandarizados a todos los estudiantes al graduarse. Lo que ocurrió en Matumaxá es solo un ejemplo de cómo las fuerzas económicas globales han estado desmantelando la educación pública en México por más de 20 años. Aunque siempre al hacerlo han enfrentado resistencia popular. Esta es la historia de esa resistencia. Es una historia que se repite en países por todo el mundo, ya que las nuevas reglas de la globalización económica están deshaciendo los logros de décadas de lucha por la democracia y la soberanía. El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho, yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. O sea, tenemos ahora la libertad de elegir la salsa con la que seremos comidos dentro de ciertos límites. Esta es una dictadura disfrazada de democracia, donde se nos cuenta a todos los países que tenemos igualdad de derechos, pero en realidad no tenemos más que el derecho de obedecer a los poquitos países que mandan.
se va empeñando la circunstancia política de México a las condiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entonces el sentido de la educación toma otro rumbo. El comercio sin duda promueve la formación de capital humano. Capital humano. Capital humano. Capital humano. The World Bank estimates that if all public education now were privatized, it would be close to $4 trillion industry a year, okay? There's a lot of money to be made. Desde la Revolución Mexicana de 1910, el artículo 3 de la Constitución mexicana ha garantizado a todos los mexicanos el derecho a una educación gratuita y laica. Pero las reformas impuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica gradualmente han perjudicado ese derecho. Very often it's quid pro quo. We will give you this much money for education if you privatize schools. You will cut your public education budget by this much, or you won't get your money. Es una concepción educativa que considera a los países sobre todo como masas sin identidad cultural, sin identidad nacional, simplemente conciben su existencia como el trabajo en una maquiladora, en una planta de ensamble. You're going to have the very best education for the rich kids and, what's left over for the rest, who are going to go off and work in the sweatshops and work for McDonald's and Walmart's. Education is no longer a mechanism to build up social participation or to build a democracy within each country. It's supposed to be a mechanism that sorts the labor force and reduces education to a commodity. Y si nosotros no tenemos conciencia de que la globalización, el neoliberalismo está golpeando a todas las familias del mundo, nosotros como docentes tenemos esa obligación moral, política y social de transformar esas circunstancias. Mayo del 2003. Cientos de maestros de escuelas públicas ocupan las casetas de cobro en todas las carreteras que entran y salen del DF, dejando a los conductores pasar gratis. El día de hoy estamos haciendo una protesta por el rescate de la educación pública, por la no privatización. Exigimos solución, no queremos represión. Exigimos solución, no queremos represión. Exigimos solución. No podemos permitir que nos afecten a millones de habitantes, ¿no? No se va. Denos 5 minutos. ¿Sí? Es que me dieron 3 minutos. Bueno, mire. 5 minutos. 5 minutos. No estamos afectando a la gente. No estamos bloqueando incluso la vialidad. No, pero sí estás afectando a una institución y eso obviamente genera un delito que no se puede permitir. Entonces, nada más por favor, lo único que les pedimos es manifiéstense a la orilla de la carretera. Es todo el favor que les pedimos. 5 minutos, déjenos valorarlo nosotros. Órale, sale. 5 minutos, bueno, aguantamos. A ver, vénganse, en círculo. Vamos a formarnos así y nos vamos a ir para atrás con consignas. Y la gente se va y nos vamos en marchita y allá nos dispersamos. ¿Sale? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pero luego regresamos! 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 Mayo del 2004. Más de 30,000 maestros establecen plantones en las calles y plazas públicas de Oaxaca y el DF. En nuestras escuelas vemos la pobreza extrema. No tenemos aulas, material didáctico y bueno, sobre todo el hecho de la gran desnutrición que existe en nuestros alumnos. Entonces no hay dinero para educación, no hay dinero para alumnos, no hay dinero para equipar las escuelas, pero sí hay para los diputados, que nada más ganan por ir a dormirse ahí en la legislatura. Le hemos planteado una serie de demandas
libros de texto gratuito, desayunos escolares, mejores escuelas. En las mañanas soy maestro y en las tardes me convierto en taxista. No han vivido lo que nosotros hemos vivido, no han visto lo que nosotros hemos visto y creo que no es justo que estemos callados. Aunque estos actos de resistencia son una respuesta a condiciones relativamente nuevas, impuestas por fuerzas globales económicas y políticas, tienen sus raíces en una lucha popular que existió años antes de que la globalización económica fuera nombrada como tal. En una lucha que surgió en los estados sureños de Chiapas y Tabasco, donde a fines de los 70s los maestros rurales empezaron a organizar una resistencia popular y no violenta a décadas de corrupción sindical y a las condiciones pésimas que enfrentaban los maestros y los estudiantes en las escuelas y comunidades en el sur de México. En diciembre de 1979 se declararon como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, una corriente democrática dentro del Sindicato Nacional de Maestros, usando marchas, huelgas y acción directa para insistir en negociaciones con las autoridades. Muchos de los primeros líderes del movimiento eran maestros que se habían graduado de normales como Matu Matsá. También se incorporaron maestros indígenas de las montañas de Oaxaca y maestros del DF, muchos de ellos sobrevivientes de la represión mortal que los movimientos estudiantiles sufrieron en el año 68 y en el 71 a manos del gobierno. Entonces, si al principio teníamos el problema de pagos, alguien se contrataba y sus pagos no le salían en varios meses. Inmediatamente se incorporó el problema de aumento salarial, ¿no? Y en 2-3 días también, de manera muy rápida, el asunto de la democracia sindical. La corrupción sindical que existía a todo nivel y por todo México era un obstáculo para los maestros que querían cambiar sus circunstancias. Los que causaban problemas arriesgaban no solo sus trabajos, sino también sus vidas. Las maestras hablaban de la humillación que sentían ellas de verse en la necesidad de ofrecer favores sexuales a los inspectores o directores con tal de poder tener un cambio de plaza, obtener una plaza adicional. Entonces los maestros están respondiendo a una serie de prácticas que hacen comprensible el surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1982, una crisis masiva de la deuda externa devastó la economía de México. Ahora más que nunca, la política económica global estaba en gran parte determinando el destino del sistema de educación pública en el país. Pero la crisis solo echó leña al fuego del movimiento magisterial democrático. Menos de 3 años después de su comienzo, el movimiento ya contaba con 100,000 maestros en más de 5 estados, y 2 estados habían logrado democratizar sus secciones. Fue sorprendente. Yo creo que fue sorprendente para nosotros mismos y para el Estado y para todo el mundo y para el pueblo. Fue sorprendente lo que sucedió, así como una llamarada así que cunde rápidamente, ¿no? Lo más importante es que empieza a haber una organización y democracia desde la base. Ser maestro se convierte en una definición de dignidad. ¿Qué es un maestro digno? Es aquel que no permite que atropellen sus derechos, pero tampoco permite que atropellen los derechos de los demás. El movimiento al principio se vio por la sociedad como un ejemplo a seguir. De hecho, en muchos pueblos siguieron el ejemplo del magisterio para resolver muchos problemas, o para enfrentarlos por lo menos. Muchos problemas no están resueltos, pero la gente ya no se queda callada tan fácilmente, ¿no? Traicionar a la base jamás. Venceremos, venceremos, y cadenas habrá que romper. Todos juntos haremos la historia. A cumplir, a cumplir, a cumplir. En México los maestros son líderes sociales. Históricamente está probado.
El maestro mexicano tiene una larga historia de salir del aula para participar en luchas comunitarias. Desde los maestros que actuaron como mentores y asesores para el héroe revolucionario Emiliano Zapata, hasta los líderes de otros movimientos populares como los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Un maestro tenía un lugar fundamental en la sociedad y en la comunidad. El maestro es sinónimo de lucha, de transformación, de solidaridad y apoyo. Eso a las autoridades muchas veces no le conviene, pues, de que el maestro esté tratando de ayudar a sus hermanos o a sus paisanos a salir del atraso, ¿no? A eso se debe en que haya maestros desaparecidos, en que haya maestros asesinados. En el caso de mi esposo, el profesor Víctor Pineda Hinestrosa, él empezó como un luchador social, apoyando a obreros, apoyando a campesinos, apoyando a grupos de pescadores, apoyando a todo tipo de trabajadores, ¿no? Un 11 de julio de 1978, que cuando él iba transitando por la calle Allende, de repente lo detienen y lo desaparecen. Desde esa fecha, del 11 de julio de 78 hasta hoy en día, pues ya no supimos del profesor Víctor Pineda Hinestrosa. Desde que se fundó el Movimiento Magisterial Democrático en el 79, más de 150 maestros han sido asesinados o desaparecidos, en lo que ha llegado a ser llamada la Guerra Sucia. Se cree que mucha de la violencia fue orquestada por líderes sindicales corruptos como Carlos Jongitud Barrios, quien mantuvo control represivo sobre el Sindicato Nacional de Maestros por más de 17 años. Efectivamente, en Chiapas hubo un lamentable accidente y en el Estado de México, en el Valle de México, hubo otro. Pero estos dos casos señalados son casos esporádicos. Claro, posiblemente en una cantina mueran un maestro o un campesino, pero por dificultades y riñas personales. Muchos maestros escogieron cosechar los beneficios personales de la corrupción sindical y apoyaron a líderes sindicales como Jongitud Barrios. Estos maestros, conocidos como charros, muchas veces fueron los responsables de los ataques violentos que sufrieron los líderes del movimiento. Pero la represión no detuvo al movimiento magisterial democrático y para fines de los 80s, una serie de reformas neoliberales y eventos nacionales provocarían la movilización más grande en la historia del movimiento. México ya estaba gastando 60% de su presupuesto federal para pagar su deuda externa, cuando en el 85 un terremoto masivo sacudió al DF, matando 10,000 personas y causando $4,000 millones en daños. La falta de respuesta efectiva del gobierno alentó a un nuevo tipo de democracia popular cuando se unieron las comunidades para ayudar a los vecinos más afectados. Hubo protestas espontáneas para insistir que el gobierno dejara de pagar la deuda externa hasta haber reparado los daños del sismo. Que la nación me lo demande. El descontento público todavía estaba en auge 3 años después, cuando un fraude electoral entregó la presidencia a Carlos Salinas, un candidato con fuertes lealtades al modelo neoliberal y a intereses económicos estadounidenses. El partido de Salinas, el PRI, había disfrutado de 70 años de poder y corrupción sin interrupción, gracias en gran parte al apoyo de sectores dominantes del sindicato de maestros. Escuela por escuela, zona por zona, el maestro exige a diario democracia y más salario. Ya para el 89, el clima político de México era explosivo, y aún más dentro de la base del movimiento magisterial democrático. Muchas de las primeras victorias del movimiento habían sido perdidas cuando el gobierno utilizó el presupuesto de la educación pública para pagar la deuda externa. Muchas escuelas sufrieron la primera ola de privatización, cuando tuvieron que pedir a los padres de familia que pagaran las reparaciones de la escuela, agua, electricidad y textos escolares. En esa época, entonces, de
una profunda escasez de recursos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron muy eficaces para establecer una ideología, la de la calidad, la excelencia, que se permitió a los gobiernos la gran excusa para decir: a usted no lo admito a la educación porque no tiene la calidad suficiente. Trabajo en primaria y trabajo en secundaria. Aún así, no me alcanza mi salario para poder solventar las necesidades de mi hogar. Había maestros que teníamos 3 trabajos, 2 trabajos, y obviamente que no rendíamos al 100% en la parte educativa por subsistir. Se abre esta coyuntura política y entramos todos los maestros. En abril del 89, miles de maestros hicieron una huelga, exigiendo la expulsión del sindicato de Jongitud Barrios y un aumento salarial del 100%. Al cabo de unos cuantos días, más de 500,000 maestros estaban en la calle, con profesores y estudiantes de varias universidades públicas que se unieron a la huelga en solidaridad con los maestros. ¡El maestro, luchando, también está enseñando! Los maestros siguieron viendo la democracia sindical como el primer paso hacia el logro de sus otras demandas económicas y sociales. De nada serviría que se nos ofreciera hasta el 1000% de aumento salarial si no se abren esos espacios de democratización del centro. No hay otra posición. Continuamos en paro y duro hasta la victoria. Yo pienso que el apoyo a los maestros pues es nuestra obligación como padres de familia, porque todos padecemos el mismo problema. Pero yo pienso que el gobierno ha desviado, digamos, la atención del pueblo por ponerla al otro lado, allá con los güeros, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces él se ha dedicado más a cumplir con sus obligaciones que contrajo con ellos y olvida las necesidades de su pueblo. Por eso estoy yo con el comité, formo parte del comité de apoyo a los maestros. Jongitud Barrios se mantuvo firme por 2 semanas, pero el 23 de abril él entregó al Movimiento Magisterial Democrático un éxito tremendo cuando dimitió a su puesto en el sindicato. El presidente mexicano Carlos Salinas había escogido como sucesora a Jongitud Barrios a una maestra joven llamada Elba Ester Gordillo Morales. Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del magisterio de Oaxaca. Unidad, unidad, sin chavismo sindical. Oaxaca, presente en la lucha de... Pero mientras los maestros celebraban la caída de Jongitud Barrios, un nuevo y mucho más poderoso enemigo estaba emergiendo al norte de la frontera. Menos de un año después de la huelga masiva de maestros, políticos en Canadá, los Estados Unidos y México empezaron a sentar las bases para un acuerdo de comercio, el cual afectaría a cada rincón de la sociedad mexicana. El 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio entró en vigor. En los años subsecuentes, más de 1 millón de campesinos mexicanos fueron desplazados por el maíz barato de los Estados Unidos que inundó al mercado mexicano.